¿Qué tal, jóvenes? Este video es para explicar lo que son las eh, ecuaciones por medio de expresiones y operaciones booleanas. Lo que vamos a estar utilizando en esta ocasión va a ser un tipo de álgebra como la que ustedes ya conocen, con características similares, pero que se va a estar representando de una manera un poquito diferente, por eso se llama booleano. En esta ocasión vamos a estar o van a estar trabajando con lo que serían variables, con lo que son variables, ya rayó, con el complemento de esa variable, y con literales. Literales porque vamos a estar utilizando letras para representar ceros o unos, dependiendo de cómo esté el valor en esa variable en ese momento específico. Entonces los valores que pueden tomar esa variable o esa literal va a ser o 0 o 1. Vamos a estar trabajando con un código de tipo binario. De tipo binario. Eso es en cuanto a las variables. Para los complementos va a ser esa literal, pero agregándole en la parte superior un guión o una rayita para indicar que es el complemento, o también se le llama el negado o el inverso de esa variable. También se puede representar con un apóstrofe o una comilla a un costado de la literal, pero nosotros estaremos trabajando con este formato, con el de la rayita arriba. Quiere decir que si la variable tiene el valor de 1 en cierto momento, el complemento de esa variable va a ser de 0. Es el contrario, es el inverso, como dice aquí la descripción. Y pues vamos a estar trabajando con literales, vamos a estar trabajando con todo el abecedario y vamos a trabajar exclusivamente con la letra S o con la letra X para el resultado o la salida simplificada de alguna ecuación. Entonces estas dos literales son las que se van a utilizar o que se van a estar empleando como los resultados o las salidas de las ecuaciones. Lo que vamos a estar trabajando primeramente van a ser las expresiones y operaciones booleanas. Lo que vamos a ver primero va a ser la suma booleana, que va a ser a través de una compuerta OR, que esta se representa por medio de una media luna, por así decirlo, y cuenta con sus dos entradas y una salida. Esta compuerta OR es una compuerta electrónica de tipo digital, de tipo TTL, transistor logical, y va a estar compuesta por dos entradas y una salida, ya sea con S o con X. Y dependiendo de los valores que se estén teniendo en las variables A y B de las entradas, va a ser la salida que se va a estar representando en ese momento. Se va a trabajar con algo que se llama tabla de verdad y está compuesta por los siguientes elementos: las variables que van a estar involucradas y la salida. Las variables van a tomar valores con el tiempo, ya sea 0 o 1. Entonces las posibles combinaciones que se pueden generar al estar trabajando con dos variables van a ser de la siguiente manera. Ok, esas son todas las combinaciones que se pueden tener de ceros y unos al estar trabajando con dos variables. Y se dice que la compuerta OR se comporta como una suma booleana porque mientras exista una parte positiva o una presencia de voltaje en alguna de las entradas de la compuerta, a la salida se va a tener esa presencia de voltaje, S1 lógico. Entonces se va a estar comportando de la siguiente manera: 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1 y 1 más 1 es igual a 1. Aquí no se va a estar tomando en cuenta la parte matemática ni lo que han aprendido desde primaria. Aquí no se va a tener un 2, ¿ok? Se va a tener un 1 porque estamos trabajando, recuerden, con voltajes, con la presencia o ausencia de voltaje. Entonces recuerden que S1 voltaje, S1 representa el voltaje cuando está presente en esa entrada, y
mientras haya voltaje en alguna de las entradas, a la salida va a encontrarse ese mismo voltaje. Entonces no pueden poner un 2 porque no tendrían el doble de voltaje a la salida. Eso no se puede. Entonces aquí es un 1. En cuanto a la multiplicación booleana, se va a estar trabajando con una compuerta AND, que se dice que se comporta como una multiplicación y va a estar representada por un signo llamado ampersand. Aquí la compuerta OR, yo les recomiendo que al momento que la dibujen le pongan un más, y a la compuerta AND, al momento de que la dibujen le pongan un ampersand para que las ubiquen más rápido. La tabla de verdad para esta compuerta AND sería de la siguiente manera: las dos variables que van a estar a la entrada y la salida va a estar representada por la siguiente característica. La compuerta AND necesita forzosamente entrada o presencia de voltaje en las dos entradas para tener voltaje o señal alta en la salida. Por eso se dice que se comporta como una multiplicación, porque de acuerdo a las combinaciones que se tienen de acuerdo en el tiempo a los valores que puedan obtener las variables, se tiene que 0 por 0 es 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Nada más en esta combinación de valores, en cuanto a las variables, se va a tener un 1 a la salida. Esa es la característica de estas operaciones booleanas para la suma y la multiplicación. Con esto vamos a estar trabajando en esta ocasión. Propiedades del álgebra de Boole. Antes de pasar con lo que es la propiedad conmutativa, asociativa y distributiva, vamos a observar voy a explicarles de dónde es que salen estas combinaciones de ceros y unos en la tabla de verdad. Esto proviene del salto de bits para poder guardar esas variables o esos valores en bancos de memoria. Entonces a la salida se van a tener ciertos valores, ya sea ceros o unos, ustedes ya saben eso, dependiendo de la combinación que se tenga en todo este espacio de acuerdo a los valores que vaya obteniendo cada una de las variables. Entonces esos valores se van guardando o se van agregando en espacios de memoria en espacios de los bancos de memoria para poder estar alojando esos ceros o unos. Entonces se van guardando o se van cambiando de acuerdo al bit más significativo al menos significativo, que es hacia la izquierda. Entonces si tenemos por ejemplo variables de este tipo, de esta cantidad, vamos a tener que la primer variable que va a estar cambiando de valores o que va a estar cambiando en sus valores va a ser este de aquí. Recuerden que es de derecha a izquierda. Entonces esta primer variable solo puede contener dos valores, o 0 o 1, y se ubican en la primera casilla. Entonces puede ser un 0 o puede ser un 1, dependiendo de cómo se comporte en esa ocasión esa variable. Entonces se dice que este cambio de bits ocurre de 1 en 1. Entonces puede ser o 0 o puede ser un 1. Para el siguiente, si se agrega una segunda variable, el cambio de bits sería de 2 en 2, porque en esta ocasión en la primera variable sería nada más 0, 1 y se acabó. A la salida, cuando la variable es 0, pues es 0, y a la salida cuando la variable es 1, pues es 1. Bien. Pero cuando se agregan una variable más o valores con respecto de una variable más, eso va a generar que se agreguen más espacios para poder guardar valores de esta manera. ¿Por qué? Porque se tienen que complementar la cantidad de combinaciones pertinentes para las dos variables en ceros y unos. Recuerden que al inicio las variables comienzan con su valor en ceros o en valor apagado, o sea que no están enviando ningún tipo de señal, no están enviando la señal del pulso hacia el controlador o al sistema de control lógico en este caso. Entonces quiere decir que la variable
que va cambiando constantemente es la que se encuentra en el primer espacio, este de aquí. Quiere decir que va a cambiar de 0 a 1. Entonces, como aquí ya no se puede agregar ningún espacio más, ya no hay ningún espacio para poder volver a cambiar o para poder agregar otro bit, este 1 se pasa al siguiente banco de memoria. Entonces, como aquí se puso un 1, este espacio está en 0. Para poder enviarlo al siguiente banco de memoria, este se queda como 0 porque ese 1 pasó de este lado. Y como aquí en la variable g ya se puede agregar un bit, se puede agregar de este lado y el otro ya se mantiene o se queda como estaba ya almacenado. Y ahí se saturó ya la cantidad de bits que se pueden almacenar en estos dos variables de acuerdo a los bancos de memoria que se están teniendo. Estas son las posibles combinaciones que se pueden tener al trabajar con dos variables. Si se siguen agregando más variables, aquí no se pondría un 3, sino que se pondría un 4. Quiere decir que se van a agregar más bancos de memoria, más espacios para poder guardar valores. Aquí lo que se va a estar tomando en cuenta, si ustedes lo pueden apreciar, es que el cambio de bits o el salto de bits en esta primera columna va de 1 en 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. El cambio va ocurriendo de un espacio en un espacio. En el segundo va de 2 en 2, 2 ceros, 2 unos. En el siguiente espacio sería de 4, quiere decir que va a empezar con 4 ceros y posteriormente 1, 2, 3, 4 unos. Y aquí la combinación respectivamente. Cuando estos bits ya están saturados, lo que hay que hacer es mandar el pulso a la siguiente banco de memoria. Entonces, como ya se pasó el 1 para acá, estos quedarían como ceros, dando espacio o dando espacio para poder almacenar los nuevos bits. Entonces este permanecería en 0, este se mantiene el 1 y aquí ya se puede poner un 1. Posteriormente este 1 pasa del otro lado, ya quedaría aquí, este 1 se mantiene y aquí se convierte en 0. Entonces se mantiene el 1, se mantiene el 1 y aquí ya está el último 1 que se puede agregar. Y ahí ya se completarían las combinaciones cuando se trabaja, en este caso sería con 3 variables. Si se siguen aumentando las variables, bueno, aquí el cambio sería de 8 en 8, aquí el cambio sería en 16 en 16, de 32 en 32, de 64 en 64, después en 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 y así sucesivamente. El doble cada vez en el incremento de los bancos de memoria. Entonces eso da pie, o si lo pueden observar, a la cantidad de espacio que tienen en las memorias USB, por ejemplo, o en los discos duros. Pero vamos a estar trabajando en esta ocasión con la parte más simple o la más reducida o la más rudimentaria, por así decirlo, de las señales de voltaje, de señales digitales, que se van a estar empleando nada más ceros y unos involucrados en la activación y desactivación de sensores, actuadores, y que van a utilizarse en un proceso de control lógico, por eso se llama control lógico. Entonces pasamos a lo que es la propiedad de las propiedades del álgebra de Boole. La propiedad conmutativa de la suma, esto es nada más apreciar que da lo mismo sumar a más b que sumar b más a. Entonces no importa si la variable a está en la entrada 1 o en la entrada 2 y la entrada b en la 2 o en la 1, no importa, porque el resultado que se obtenga aquí va a ser exactamente el mismo que se obtenga de este lado. ¿Sale? Para la propiedad conmutativa del producto, da exactamente lo mismo multiplicar a por b que b por a. Entonces igual no importa dónde se encuentren las variables, el resultado siempre va a ser el mismo, siempre y cuando sean las variables que están involucradas. La propiedad asociativa de la suma, da lo mismo sumar primero b más c y el resultado sumarlo a que primero sumar a más b y el resultado sumarlo a c.
Entonces ese resultado que se obtendría en cada uno de los lados sería exactamente el mismo. La propiedad asociativa del producto da lo mismo, obtener el producto primero de B por C y eso multiplicarlo por A obtener primero el producto de A por B y el resultado multiplicarlo por C. Entonces los productos de esas combinaciones serían exactamente los mismos, no importa el orden que se siga. La propiedad distributiva. Para la propiedad distributiva es lo mismo, primero sumar dos términos y después multiplicarlo por uno más, que primero multiplicar los términos separados y después sumar los productos. Entonces el resultado que se obtendría aquí en esta X sería exactamente el mismo que si se sigue el mismo proceso de separación y obtener el valor en esa X. Esos valores serían exactamente los mismos. Bien, las reglas del álgebra de Boole. Estas tienen que anotarlas, jóvenes, ahí en su cuaderno. Es muy importante porque las van a estar utilizando para resolver los ejercicios de esta semana. La primera regla nos dice que una variable, cuando a una variable se le suma un 0, el resultado es el valor que tenga la variable. Cuando a una variable se le suma un 1, el resultado siempre va a ser 1. Cuando una variable se multiplica por 0, el resultado es un 0. Cuando la variable se multiplica por 1, el resultado va a ser el valor que tenga en ese momento la variable. Cuando una variable se suma a sí misma, es lo mismo que no hacer nada y tener la variable solita nada más. Cuando a una variable se le suma su complemento, el resultado siempre va a ser un 1. Cuando una variable se multiplica por sí misma, es lo mismo que tener la variable sola. Cuando una variable se multiplica por su complemento, siempre va a resultar 0. Cuando una variable está doblemente negada, es igual que tener a la variable sola, sin negar ni una sola vez. En la regla 10, 11 y 12 ya son un poquito más complejas. Dice que tener una variable que se suma a esa misma variable junto a la multiplicación de una variable diferente es lo mismo que tener la variable que está solita de forma simple, sin estar acompañada. Entonces, la regla 11 nos dice que la variable más el complemento de esa variable por una variable diferente es lo mismo a tener la suma de la variable que está afuera o que está sola más la variable que está la variable diferente. La regla número 12 nos dice que cuando una variable está involucrada en sumas o en una suma con variables diferentes y está involucrado un producto o una multiplicación entre esas dos operaciones, es lo mismo tener a la variable que se repite o a la variable en común más el producto de las dos variables diferentes. Ahorita las vamos a corroborar o a comprobar para que observen que en efecto sí están correctas. La regla número 1 dice que cuando a una variable se le suma un 0, el resultado es la variable o el valor que tenga la variable. Entonces, como hay un 0 fijo, hay que dejar ese 0 fijo en una de las entradas de la compuerta. En este caso recuerden que es la de suma, es la compuerta OR. Y en la otra entrada en la otra de las entradas se va a obtener la variable, que cuando sea un 1, a la salida vamos a tener un 1. Recuerden que sería 1 más 0, el resultado es 1. Y si se fijan, la salida es idéntica a la variable. Cuando la variable tome el valor de 0, va a ser 0 más 0, el resultado va a ser un 0. Y si se fijan, el resultado es idéntico al valor que toma la variable. Por eso se dice que es igual a la variable. La regla número 2 dice que cuando a una variable se le suma un 1, el resultado es un 1. Entonces se tiene un 1 fijo,
Entonces se mantiene un 1 fijo en una de las entradas de la compuerta y en el otro se va a tener el valor que tome la variable. En este caso, primero sería un 1, sería 1 más 1 es igual a 1, y cuando la variable tome el valor de 0, sería 0 más 1 igual a 1. Quiere decir que se tiene el valor fijo, como lo dice la regla. A más 1 es igual a 1. En la regla número 3 nos dice que cuando una variable se multiplica por 0 va a ser igual a 0. En este caso vamos a estar utilizando ampersand y con una de las entradas con un 0 fijo. Entonces vamos a dejar el 0 fijo y en la otra de las entradas la variable a. Cuando la variable toma el valor de 1 va a ser 1 por 0 es igual a 0. Cuando la variable toma el valor de 0, 0 por 0 igual a 0. Entonces se comprueba lo que dice la regla, que la variable cuando se multiplica por 0 es igual a 0. La regla número 4 nos explica que cuando una variable se multiplica por 1, el resultado va a ser el valor que tome la variable. Entonces, si se fijan, es una multiplicación con un 1 fijo. Volvemos a tener los ampersand. Está el 1 fijo en cada una de las entradas. Bueno, en una de las entradas de la compuerta, y en la otra entrada se tiene la variable. Cuando la variable toma el valor de 0, sería 0 por 1, el resultado es 0. El resultado es de acuerdo a lo que tomó la variable. Cuando la variable tiene o toma el valor de 1, sería 1 por 1, el resultado es 1, de acuerdo al valor que tiene en ese momento la variable. Entonces se comprueba esa regla, que cuando tienen una variable multiplicada por un 1, el resultado va a ser la variable o el valor que tome la variable. La regla número 5 dice que una variable sumada por ella misma, el resultado es la variable. Entonces cuando la variable toma el valor de 0, sería en las dos entradas, el resultado es 0. 0 más 0 es igual a 0. Cuando la variable toma el valor de 1 y está en cada una de las entradas, cuando se suman, 1 más 1 es igual a 1. Entonces quiere decir que aquí se comprueba esta regla número 5. La regla número 6 nos dice que cuando una variable se le suma su complemento, el resultado es 1. Entonces vamos a estar trabajando con suma o con la compuerta OR, y nos dice que cuando la variable toma el valor de 0, su complemento es de 1. 0 más 1 es igual a 1. Entonces se cumple lo que dice la regla. Cuando la variable toma el valor de 1, su complemento es 0. 1 más 0 es igual a 1. Se comprueba la variable. Recuerden que la compuerta OR entrega un 1 a la salida siempre y cuando en una de las entradas exista un valor de 1. La regla número 7 dice que una variable multiplicada por ella misma es igual a la variable. Cuando la variable toma el valor de 0, quiere decir que va a multiplicar 0 por 0 es igual a 0. Entonces se tiene a la salida el valor de la variable. Cuando la variable toma el valor de 1, 1 por 1 es igual a 1. La salida es el mismo valor que el de la variable. Para la regla número 8, jóvenes, nos dice que cuando una variable se multiplica por el complemento de la variable, el resultado es 0. En este caso, cuando la variable toma el valor de 1, el complemento es de 0. 1 por 0, 0. Cuando la variable toma el valor de 0, el complemento es de 1. 0 por 1, 0. Entonces recuerden que la compuerta OR necesita forzosamente un 1 en cada una de las entradas para poder entregar un 1 a la salida. Como en este caso es la misma variable pero con su complemento en la otra entrada, siempre va a existir un 0. Por lo tanto, no se va a cumplir lo que dicta el requisito de la compuerta para entregar un 1. Por lo tanto, siempre va a ser un 0. Entonces, se corrobora, se comprueba la regla número 8. Para la regla número 9 se va a implementar una nueva compuerta, no la habíamos visto hasta ahorita. Esta nueva compuerta se llama NOT
y lo que hace es que invierte el valor y se representa con un triángulo y un puntito al frente. Cuando entra un 1 manda un 0 y cuando entra un 0 manda un 1. La tabla de verdad de esa compuerta es la variable y la salida. Cuando la variable toma el valor de 0, a la salida entrega un 1. Cuando la variable toma el valor de 1, a la salida entrega un 0. Bien, entonces en el ejemplo, cuando la variable toma el valor de 0, entra un 0 ahí. A la salida tenemos a negado o a complemento y a la salida es un 1. Ese 1 va a la siguiente compuerta como 1 y sale un 0. Pero ojo, no se le quita el negado, sino que se le agrega una rayita más. Entonces tenemos que a doblemente negado es igual a A. Entonces a doblemente negado, como está aquí, es el mismo valor que el que entró de A normal acá en la primera entrada. Si hubiera una tercera compuerta, tendrían la variable que entra normal, sale negada, entra negada, sale doblemente negada, y como hay una tercera, tenemos una variable triplemente negada. No se le va a quitar la rayita una vez que vuelve a entrar, sino que se le va agregando el negado cada vez que va pasando por una compuerta NOT. ¿Ok? Porque por ahí cometen el error de quitarle el negado cuando no es así, y por ahí ya les queda mal el ejercicio. Cuando la variable toma el valor de 1, entra un 1 a la entrada de la compuerta NOT y sale un 0. Entra un 0 a la segunda y sale un 1. Entonces A doblemente negada es igual a tener la A normal. Se comprueba la regla número 9. Para la regla número 10 vamos a utilizar, para la comprobación de la regla número 10 vamos a utilizar ya las propiedades de álgebra de Boole. Vamos a simplificar. Para poder comprobar que A más AB es igual a tener la pura A solita, vamos a simplificar. Entonces tenemos aquí A más AB. Vamos a aplicar la ley distributiva, que no es más que factorizar. Se va a factorizar este término. Entonces, ¿cómo se factoriza? Bueno, pues se saca el término común y adentro queda 1 más B. Si ustedes hacen la multiplicación, A por 1 es igual a A, y A por B, y ahí está el más, ¿vale? Entonces ahí quedó tal cual la factorización de ese término. Y la regla 2 nos dice que que la variable más 1 es igual a 1. Aquí tenemos una variable más 1 es igual a 1. Ahí está ese 1. Nada más no se les olvide la multiplicación que se genera por ese paréntesis. No la vayan a olvidar. Entonces nos queda A por 1. Y la regla número 4 nos dice que una variable multiplicada por 1 es igual a la variable. Por lo tanto se queda la variable solita. Y así es como se comprueba la regla número 10. Si estuvieran realizando un ejercicio y ya terminaron de realizar la simplificación, lo que sigue es generar la tabla de verdad. La tabla de verdad se crea de la siguiente manera. Primero hay que visualizar o hay que averiguar las variables que se están utilizando. En este caso utilizan la variable A y la variable B, que son las que están aquí al inicio. Lo que sigue es generar las combinaciones que se pueden hacer con esa cantidad de variables, que sería 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Producto de lo que ya estuvimos viendo con lo del salto de bits. Bien, una vez que ya se agregaron las variables y las posibles combinaciones, se tienen que ir agregando los términos que se están utilizando tanto en la ecuación original como en la ecuación simplificada.
Como el primer término de la ecuación original ya está escrito porque es una de las variables, se procede, ya no es factible agregar una columna más, ya que ya está puesta ahí. El término que no está integrado es el de AB, entonces es el que está aquí. ¿Y cómo se genera? Pues es la multiplicación del término del valor de la variable A por el valor de la variable B. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Y así es como se obtendrían los valores para ese término. El siguiente término, como ya no hay ninguno en solitario, es agregar la ecuación inicial. La ecuación inicial es esta columna más los valores de esta columna. Sería 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 1 más 0, un 1 y un 1 más 1, un 1. Así es como se obtienen los valores para esta ecuación inicial. Y lo que se tiene que hacer ahora es agregar la ecuación de salida o la ecuación simplificada. En este caso, como la ecuación simplificada ya está también en la columna, como es la variable A, solo se comprueba o se corrobora que los valores que están en esa columna sean idénticos a lo que se obtuvo como valores en la ecuación inicial. Entonces, si son iguales, quiere decir que el ejercicio está correctamente simplificado. Y una vez que ya comprobaron con la tabla de verdad que el ejercicio se simplificó correctamente, lo que sigue es generar el circuito inicial, el circuito de control inicial, que sería con la se crea a partir de la ecuación inicial, y posteriormente agregar el circuito resultante o simplificado. ¿Cómo se va a trabajar? Pues se agregan las variables con las que se están trabajando, ya supimos que es A y B, y se procede a dibujar las compuertas que están siendo empleadas. En este caso se va a empezar primero con la compuerta AND para tener el A por B. Entonces se agrega la compuerta AND con un ampersand y se toma el valor de la variable A y después la variable B. A la salida vamos a tener AB y eso va a ir a entrar en esta compuerta OR para poder generar esta suma. Entonces ya tenemos este término, nada más vamos a sumarle A. Entonces aquí está la variable A y tendríamos A, el más de la compuerta, más el término que tenemos acá abajo, A más AB, que sería el término de la ecuación inicial. Y la ecuación resultante, el circuito de la ecuación resultante es simplemente A. Entonces se pone la variable A, la B sería trunca porque no se va a utilizar, es más, si la quieren poner no hay ningún problema, si no, no pasa nada. Es aquí, como dice aquí, una conexión directa, sin pasar por ninguna compuerta lógica. Entonces esta simplificación nos ahorra utilizar dos compuertas porque se puede utilizar directamente la señal de la variable A. Y así es como habrían terminado ya ustedes el ejercicio si es que se tratara de uno. Primero es realizar la simplificación, después la tabla de verdad y por último el primer circuito y el segundo circuito respectivamente para la ecuación inicial y la ecuación simplificada. La regla número 11, jóvenes, nos dice que A más A negado B es igual a A más B. Aquí vamos a utilizar un poquito más ya de lo que es el álgebra de Boole. Tomamos el término de la ecuación inicial, que es A más AB.
Ajá. La primera, vamos a utilizar la regla 10 que acabamos de simplificar. Nos dice que A es igual a A más B, es lo que ya acabamos de comprobar. Entonces, esta A que está solita la vamos a cambiar por todo este término, A más AB. Y el término A negado B se pasa tal cual del otro lado. Muy bien. ¿Por qué se está haciendo esto? Recuerden que cuando no se puede simplificar directamente, porque son muy pocos términos, lo que hay que hacer es expandir la ecuación, y una vez que ya está expandida lo suficiente, puede ir simplificándose por cualquier método que se pueda utilizar, que pueda ser factible. Entonces, para continuar la expansión de estas ecuaciones, se tiene que la regla 7 nos dice que cuando se tiene una solita puede ser utilizada como una A por A. Entonces, esta que estaba aquí solita se quedó como A por A. Entonces ya se tienen tres términos, pero aún no se puede simplificar con tres términos. Para poder realizar factorización de términos comunes, nos falta un elemento, que sería este de aquí. Recuerden que en álgebra ustedes pueden sumar un 0 o multiplicar por 1 la ecuación original, y se pueden generar esos cambios de simplificación sin modificar la ecuación original. Si ustedes suman un 0, la ecuación original no se modifica. Si ustedes multiplican por 1, la ecuación original no se modifica. Nada más no vayan a multiplicar por 0 ni vayan a sumar un 1, porque ahí ya estarían modificando irreversiblemente la ecuación original. Entonces la regla número 8 nos dice que hay un 0 de multiplicar la variable por el complemento de la variable. Entonces, ese término de esa regla 8 se parece o es compatible con los términos que se tienen en este momento. Entonces, al agregar ese A negado por A, lo que se puede hacer ahora es realizar la factorización, y se tendrían los siguientes términos: A más A negado por A más B. Si ustedes resuelven la multiplicación, queda A por A, aquí está A por A. Después A por B, aquí está A por B. Después A negado por A, aquí está el que acabamos de agregar, A negado por A. Y por último, A negado B, A negado por B. ¿No? Ahí están ya todos los términos simplificados por factor común, factorización. Entonces, una vez que ya se tienen estos términos, se puede apreciar que este término cumple con la regla número 6, que es A más A negado igual a 1. Entonces, todo este término se convierte en un 1. No se les olvide que está multiplicando. Ahora, este término que está aquí adentro del paréntesis son dos variables que se están sumando. Entonces, como ese resultado como el resultado de sumar esas dos variables nos entrega ya sea o un 0 o un 1, como no sabemos cuáles son, se puede interpretar como una sola variable. Todo este término se puede interpretar como una sola variable, ya que el resultado nos entregaría un solo valor. Entonces, pues se puede aplicar la regla 4, que dice que una variable multiplicada por 1 es igual a la variable solita. Entonces, como esta variable está siendo multiplicada por ese 1, se puede quedar la variable sin esa multiplicación de 1. Entonces, se comprueba lo que se decía en la regla 11, que A más A negado B es igual a A más B. Ya lo que sigue, lo que continúa, sería realizar la tabla de verdad y posteriormente los circuitos eléctricos de control, circuitos de electrónica. Pasamos a la regla número 12 y aquí ya se va a poner más interesante. La regla número 12 nos dice que si observamos que en un producto que tiene dos sumas en cada uno de sus elementos,
y en cada una de esas sumas hay una variable en común, es igual tener ese producto con las sumas separadas a tener esa variable que está en común con los dos términos más el producto de las variables distintas o de las variables diferentes adentro de cada uno de los elementos que generan el producto. Bien, vamos a comprobarlo. El término o la ecuación original, a más b por a más c. Aplicando la ley distributiva es simplemente hacer la multiplicación a por a por a, a por c, a por c, b por a, b por a, b por c, b por c. Aquí yo les recomiendo que utilicen un orden alfabético para poder identificar de manera más rápida los términos comunes. Aquí debería ser b por a, pero recuerden que da lo mismo tener la multiplicación al revés, a por b, entonces no pasa nada. Y es más fácil ubicar los términos comunes para seguir la simplificación. Muy bien, una vez que ya se tienen los términos completos, se puede apreciar que ya no se puede seguir la simplificación por factorización, pero se puede simplificar este término. Y la regla 7 nos dice que a por a es igual a entonces se queda este a solito. Y ustedes ya pueden apreciar ahí que se cumple en este término de aquí la regla número 10. La regla número 10 nos dice que a más a y una variable diferente es igual a a. En este caso sería a más ac. No importa, es una variable diferente, se queda como a. Pero en este ejemplo nos dice que trabajemos con lo que es factorización. La factorización nos dice que vamos a tener la variable común por 1 más c. Y la regla número 2 nos dice que una variable más 1 es igual a 1. Aquí está ese 1. Y la regla 4 nos dice que a por una variable por 1 es igual a la variable. Entonces hagan de cuenta que este 1 ya no existe, ya no está, porque seguiría siendo esa a. Si pueden apreciar, este nuevo término es otra vez la regla 10. Aquí tendríamos la variable, nada más la variable a, que se puede apreciar hasta acá al final, pero vamos haciéndolo de acuerdo a lo que lo dice el ejemplo. Volvemos a aplicar factor común, sacamos la literal a y nos queda adentro del paréntesis 1 más b. Otra vez la regla número 2 nos dice que la variable más 1 es igual a 1, aquí se queda este 1, y la regla 4 nos dice que la variable por 1 es igual a la variable. Entonces se elimina ese 1 y nos queda a más b. Lo que decía en un principio la regla número 12. Y ahora lo que sigue es la tabla de verdad. Primero, ¿se acuerdan cómo era? Identificar las variables que están involucradas. En este caso a, b y c, que ya están aquí ubicadas. Y generar las posibles combinaciones que se pueden hacer con esas tres variables. Acuérdense que empieza el cambio de derecha a izquierda. Entonces la primer literal va cambiando de 1 en 1. Entonces se pone 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. La segunda va de 2 en 2. Entonces es 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y la siguiente literal va de 4 en 4. Por lo tanto hay 4 ceros y 4 unos. Posteriormente, una vez que ya tienen la tabla con las posibles combinaciones que se pueden generar con los valores de esas literales, hay que agregar cada uno de los términos de la ecuación inicial y de la ecuación resultante o simplificada. En este caso, el primer término sería a más b y el segundo término a más c. Ustedes ya saben cómo se obtienen, nada más suman los valores de a más b y después los valores de a más c. Y una vez que ya los tienen listos, el siguiente término es ya la ecuación inicial. Se tiene que poner
Estos valores se obtendrían al multiplicar esta columna por los valores de esta columna por los valores de esta columna. Entonces, la siguiente parte es los términos de la ecuación simplificada. Como el primer término es la literal a, ya está aquí, no hace falta volver a acomodarlo. El siguiente término es BC, es el que está aquí. Ustedes ya saben cómo obtener los valores. Y por último, la ecuación simplificada completa. Aquí está. Entonces lo que hay que verificar es que estos valores de la ecuación inicial sean los mismos o que coincidan con los valores de la ecuación simplificada. Si eso coincide, acuérdense que está bien. Ya nada más es cuestión de generar o crear los circuitos correspondientes para cada uno de esas ecuaciones. Y así ya tendrían terminado su ejercicio. En este caso nada más fue la comprobación de la regla 12. Ahora, en los ejercicios no siempre les va a aparecer la ecuación para que ustedes la simplifiquen directamente, sino que puede aparecerles un circuito de control lógico como el que está aquí. Perdón, un circuito lógico como el que aparece en pantalla. Aquí se muestra una compuerta que no vamos a estar ocupando, pero para el ejemplo no pasa nada. Es una compuerta NOR. La compuerta NOR es una compuerta que primero suma y después invierte. ¿Sale? Entonces el resultado es una suma negada. Bien, primero vamos a empezar por el ampersand y después por la NOR y por último con la OR normal. En esta ocasión nos dice que va a llegar la literal A aquí, y si se fijan hay un puntito que nos manda hacia la compuerta, a una de las entradas de la compuerta NOR, y en la entrada B, perdón, en la literal B hay otro puntito que va hacia la entrada 2 de la compuerta AND. Si se fijan en este espacio o en este cruce no hay puntito. Quiere decir que no se juntan, no se unen los cables. Quiere decir que ahí no se traslapan las señales provenientes de las emisores de señal, en este caso las variables. Quiere decir que aquí pueden cruzarse sin temor a que se enlacen o que se, ¿cómo se dice? Que se interfiera una señal con otra. Por lo tanto, a la salida de esta compuerta AND tendríamos A por B. A la salida de la compuerta NOR tendríamos que primero suma A más B y después invierte, que sería completamente, será negado los dos términos. Nada más tengan cuidado de no colocarlo de esta manera, porque este término es diferente de este otro. Esto lo vamos a ver en los teoremas de De Morgan en una clase más adelante. Bien, lo único que queda es tomar este término y sumarlo con la compuerta OR, que quedaría el primer término AB más A más B negado, igual que está en la parte de aquí abajo. ¿Vale? Y así es como ya obtendrían su ecuación de salida, la cual ya podrían comenzar a simplificar por medio de álgebra booleana. Muy bien. La construcción de la tabla de verdad, ustedes ya saben cómo hacerla, así que vamos a explicar un ejemplo. Muy bien, aquí se puede apreciar la ecuación inicial que está acá arriba y la ecuación de salida o simplificada que está aquí abajo. ¿Pero dónde salió? Ok, vamos a simplificar. Primero, aquí se puede apreciar que estos términos se realizaron las multiplicaciones y para el segundo renglón nada más se baja el primer término y después se tiene A por B, a B, A por C, a C. Los siguientes dos términos se obtienen de multiplicar B por B y después B por C. Si se pueden
apreciar rápido, o si lo pueden visualizar de forma rápida, hay dos términos iguales, ajá, y hay un término que se puede simplificar rápidamente. Recuerdan que había una regla que nos decía que una variable más ella misma es igual a una sola variable. Quiere decir que como aquí están dos veces la misma variable, nada más nos quedamos con una. Y había otra regla que una variable multiplicada por ella misma es igual a tener nada más una variable, una de las variables. Entonces aquí nada más se queda la b solita. Y las demás se pasan tal cual, el AC se pasa tal cual y el BC. Si lo pueden apreciar ahí, jóvenes, ya se pudieron percatar que se tiene la regla número 10 aquí. Sería la regla número 10. Nos dice que A más AB es igual a A. En este caso es la variable más esa variable multiplicada por una variable diferente es igual a la variable que está solita. En este caso se quedaría la b solita de todo ese término que se tenía ahí arriba. Si lo pueden apreciar, aquí se vuelve a cumplir la regla 10. Quedaría b más ab es igual a b. La variable más la multiplicación de esa variable por una variable diferente es igual a la variable que está solita en la suma. Entonces, de ese término quedaría solamente la b que está aquí y el término AC solamente se baja. Y ese ya es la solución simplificada de la ecuación inicial. Entonces nada más queda realizar el circuito de control y la tabla de verdad. Y esta es la tarea, jóvenes. Bueno, una parte de la tarea. Lo que ustedes tienen que hacer es tomar esas expresiones y realizarles una reducción por el método booleano. Después realizar la tabla de verdad completa, que no les falte ningún término. Y realizar los diagramas eléctricos tanto a la ecuación inicial como a la ecuación final. Posteriormente les estaré entregando la segunda parte de lo que es el álgebra de Boole con los teoremas de De Morgan para que puedan entregar la actividad el día viernes. Les envío un cordial saludo, jóvenes, que estén muy bien.